existen múltiples comunidades y existen adherencias múltiples a esas múltiples comunidades. Es decir, la relación entre sujeto y comunidad no es uno a uno, sino que un sujeto puede participar, interactuar, compartir símbolos, sentirse parte con múltiples comunidades. Y sobre todo pensando, como dice Krauss, en la naturaleza de las relaciones actuales. Ya nuestra interacción, ya la generación de símbolos compartidos, ya el sentido de pertenencia no se atiene, por ejemplo, al vecindario, necesariamente. Sino que se puede atener, por ejemplo, a, no sé, con quienes comparto gustos musicales, con quienes juego Pokémon Go, con quienes estudio, eh, con mi familia, etcétera. Pero ya no se tiene, digamos, solamente al vecindario. O sea, lo que básicamente está haciendo Krauss desde ya el 2001 es complejizar los criterios en referencia a los cuales distinguir o no la comunidad, en referencia al modo en cómo ésta acontece. ¿Sí? Por eso dice como ya, perdamos la idealidad, o sea, tratemos de dejar la idealidad de lado, vamos a cómo acontece la experiencia comunitaria actualmente, dejemos el territorio de lado, relevemos la dimensión subjetiva y con ello tengamos presente de que no existe, digamos, una sola comunidad para el sujeto, sino que existen múltiples comunidades. ¿Sí? O sea, ya del 2000 podemos demarcar este primer hito, digamos, para esta trayectoria de desidealización, flexibilización, ampliación y dinamismo del concepto de comunidad. Bien. En referencia a estos 4 ejes, Krauss va a proponer 3 elementos mínimos que constituyen a la comunidad. Es decir, ya teniendo presentes estos ejes sobre los cuales, en referencia a los cuales pensar la comunidad, propone 3 elementos mínimos que podrían constituir a una comunidad. Tres elementos mínimos que luego pasan a ser 7 el año 2017, ¿sí? Pero mantengamos, digamos, esa ampliación y diversificación, se podría decir, de las dimensiones. Estos 3 elementos mínimos son, en primer lugar, la interrelación, es decir, la existencia de contacto o comunicación entre sus miembros y una mutua influencia. El contacto, o sea, la comunicación entre sus miembros y la mutua influencia se diferencia, por ejemplo, a la información. Pareciera ser que tiene que haber alguna reciprocidad en la acción de comunicar. La información por lo general se da de manera unidireccional. En primer lugar, la interrelación. En segundo lugar, la existencia de una cultura común. Y esto es sumamente relevante. La existencia, dirá, de significados compartidos.
Ahora, Krauss, en este mismo texto, va a proponer que esta cultura común, estos significados compartidos, son construidos y reconstruidos permanentemente a través de la comunicación. Entonces, si nos ponemos un poco más quisquillosos, podemos preguntarle inmediatamente a Krauss cómo podría haber algo idéntico, algo así como una cultura común, asumiendo la movilidad de la interacción y la reformulación de significados. ¿Dónde pones, se podría decir, el punto de aquel dinamismo de configuración y reconfiguración de significados? ¿Dónde pones el punto para hablar de cultura común? Estamos tratando de leer críticamente, digamos, estos ejercicios de conceptualización de la psicología de la comunidad por parte de la psicología comunitaria, eh, tomando a la base, digamos, el contenido de los textos asignados para esta sesión. Por eso estamos como tratando de ofrecer una lectura o metalectura de los contenidos. Bien. Y en tercer lugar, entonces, está la interacción, ¿sí? Está la cultura en común, la existencia de una cultura común. Y en tercer lugar está, y me parece que uno de los criterios más importantes del modo en cómo se ha conceptualizado la comunidad, que es el sentido de pertenencia. El sentirse parte de, perteneciente a, identificado con. Este sentido de pertenencia es lo que se tiende a asociar o a condensar en la idea de sentido de comunidad. Mantengamos eso importante, mantengamos eso presente. Cuando yo me siento parte de, identificado con, de alguna forma a eso responde el sentido de comunidad. Como dirá Krauss, donde se conjuga la identidad individual con la identidad social. Bien. Entonces, con Krauss tenemos estos 4 ejes para pensar la psicología comunitaria, que ya tienden hacia la desidia, o sea, para pensar la comunidad de la psicología comunitaria, perdón, que desde ya sugieren una desidealización del concepto de comunidad, una flexibilización, una ampliación y dinamismo de sus criterios. Y en referencia a esos 4 ejes, Krauss va a proponer estos 3 elementos mínimos: interacción, existencia de una cultura común, sentido de pertenencia o sentido de comunidad. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios? Yo no entendí la parte que dijiste sobre el sentido de comunidad que está relacionado con pertenencia. Si lo estabas diciendo como de manera crítica, así como pregunta, como ¿está relacionado? ¿O realmente es eso, el sentido de Ah, comunidad? no, fallé en la entonación. Dotes actorales 0. No, quise decir que el sentido de pertenencia, el sentirse identificado con, corresponde al sentido de comunidad. No, no es modo pregunta ni...